Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio con este panel titulado Privacidad y extractivismo de datos en la era de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Para este panel nos acompaña el doctor Ariel Bercelli. Él es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Ciencia Política y Sociología por Flaxo, Argentina. Tiene un posgrado en Informatización Nacional por la Agencia Coreana para las Oportunidades Digitales, un posgrado en Derecho de Internet por Harvard Law School, un posgrado en Propiedad Industrial por la Universidad de Buenos Aires. También tiene un posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires. Es escribano por la Universidad Nacional de Rosario y abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha realizado cursos de capacitación y actualización profesional en Perú, Costa Rica, Corea del Sur y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha dictado cursos de posgrado en diferentes universidades y a su vez fundó y preside Bienes Comunes AC. Fue creador y columnista del blog Argentina Digital en Telam SE 2011-2013 y traductor y líder de Creative Commons Argentina 2002-2010. Y bueno, si alguien lo quiere consultar, también tiene su sitio web https://arielbercelli.org. Bienvenido, doctor. Gracias, Flavio. Gracias a toda la comunidad también por la invitación. Le damos paso al doctor Ariel Bercelli. Adelante, por favor, doctor. Bueno, gracias, Flavio. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo les vuelvo a agradecer la invitación. Yo voy a dar continuidad a algunos diálogos que tuve oportunidad de tener con Flavio y con otras personas en un curso que compartimos. Y bueno, y también darle continuidad a varias de las cosas que surgieron en las reuniones preparatorias de este mismo evento, de este mismo panel. Yo hoy por hoy estoy escribiendo sobre qué relación hay entre la privacidad, la protección de datos personales, la democracia y la utilización ya masiva, si se quiere, industrialista, de inteligencias artificiales, en este caso puntual sobre Internet de las Cosas, ¿no? En este mundo de una amplitud de sensores, de nuevos dispositivos que capturan constantemente datos. Y bueno, la verdad es que es un tema muy complejo. Lo primero que me gustaría plantear es que, y es lo que me estoy planteando hoy en día, es qué ocurriría y qué ocurre si finalmente aceptamos que la privacidad o la protección de datos personales, tal como la entendíamos, tal como se entiende desde la arquitectura jurídico-política, efectivamente no existe más. Y bueno, entonces, si no existiera y si no existe, ¿qué clase de democracia tenemos? O la pregunta un poco más allá es, ¿tenemos democracia? ¿No? Porque históricamente, durante todo el siglo XX y en este siglo, hay un correlato, hay una fuerte presencia, una correlación entre la privacidad y la democracia. Y, y bueno, esta es una pregunta de fondo bastante compleja. Y sobre todo cuando empezamos a ver que el desarrollo, el diseño, el desarrollo de ciertas tecnologías no va a ser más que ampliar esa brecha entre lo que se entiende que jurídicamente sería la protección de datos y el uso concreto, sobre todo más bien industrial, más bien corporativo, pero también estatal, se hace de los datos de los ciudadanos. Y entonces acá se plantea una tensión bastante fuerte. Uno podría decir, bueno, pero ¿existen casos empíricos que nos puedan mostrar, digamos, cuál es la utilización que se hace de esto? Hay varios, algunos me voy a referir en los próximos minutos, seguramente cuando tenga oportunidad, y después también plantear si en todo caso no hay más privacidad, hacia dónde vamos, qué clase de sociedad estamos construyendo en términos de esta convivencia que a partir de la pandemia, pero ya se venía dando de antes, se va dando con estas tecnologías, ¿no? Internet, las tecnologías digitales en líneas generales empiezan a ser como nuestro espacio de convivencia, ¿no? Hace un tiempo atrás nosotros veíamos que si uno tenía que analizar
la privacidad, bueno, qué ocurre con la privacidad de las nuevas tecnologías, o qué tema interesante, ¿no? La protección de datos. Aparecía como un tema, este tema está buenísimo. Hoy en día no es que se transformó efectivamente en un tema de moda o que se consolidó. Hoy en día es absolutamente necesario para ver qué tipo de sociedad estamos viviendo, qué tipo de sociedad estamos construyendo. Entonces, a la pregunta de si efectivamente somos valientes de aceptar que tal vez la privacidad como la entendemos no existe más, viene un correlato bastante complejo de decir, bueno, si la privacidad no existe más, entonces, ¿qué otros derechos se nos están desapareciendo? ¿Qué otros derechos suponemos que tenemos que en realidad no tenemos más? ¿No? ¿Dónde está esta cuestión? Puntualmente yo escribí sobre la relación que había entre una flagrancia, ¿no? Una especie de violación masiva y sistemática de la protección de datos personales y el secreto del voto. Uno dice a priori, pero ¿qué tienen que ver estas dos cuestiones? Tienen mucho que ver y definen de alguna manera estas preguntas iniciales que estuve planteando. Gracias, doctor. Yo creo que hablando de privacidad, a veces nosotros mismos, aunque tengamos ciertos derechos que nos protejan esta privacidad, el uso de las plataformas nos lleva a que nosotros vulneremos esos derechos. Y ahí es donde ya podemos ver que aunque tengamos regulaciones, pues no las estamos ejerciendo de manera adecuada. Pero bueno, vemos que las empresas están haciendo una recolección masiva de información. Esta información pues puede ser información privada, información de nuestras conductas, etcétera. Pero también aquí hay una preocupación respecto a qué es lo que se está haciendo con esa información. Pero me gustaría que nos comentara qué es esto del extractivismo de datos personales y si es legal o es ilegal. ¿Qué es esto, doctor? Bueno, gracias, Flavio. Eh, por práctica extractiva, es un concepto que viene utilizándose hace bastante tiempo y que refiere a algo que es industrial, ¿no? Que sale de alguna cuestión artesanal, de un tratamiento que es más bien individual o puntual, ¿no? Estamos hablando de el tratamiento que hacen corporaciones sobre todo tipo de datos y específicamente los datos personales. Y esta lógica extractiva se relaciona mucho con lo que fueron otras lógicas de extractivismo, ¿no? Mineral, del agronegocio, obviamente que no tiene en cuenta el impacto sobre el ambiente. Estamos refiriendo a prácticas que atentan contra lo que es el consentimiento informado, que recién comentaba muy bien la doctora, que atentan contra el consentimiento en general en el uso de datos, que violan la normativa de datos personales en el sentido que utilizan los datos para fines completamente distintos o bien para comercializarlos y que el uso lo hagan terceras personas, ¿no? Hay un enorme mercado negro de datos en este momento y una altísima concentración en estas corporaciones y estados. Acá hay que aclarar dos cosas. La lógica extractivista es más o menos como se ve en la minería, ¿no? No alcanza con dinamitar y llevarse efectivamente el oro, la plata, el cobre. No, se llevan la montaña entera o se quedan con la montaña entera y donde aparece una lógica o una industria extractivista, no hay más montaña. Este es un tema clave para identificar los alcances teóricos, porque tal vez donde efectivamente había datos personales y donde había un rasgo de personalidad, el extractivismo de datos personales haga que no exista más esa parte de la persona. Y puede parecer exagerado, pero justo hace unos días me hicieron una entrevista en un portal, en una revista mexicana, donde yo terminé diciendo, ¿somos nosotros o somos lo que efectivamente las corporaciones saben de nosotros, ¿no? En esta lógica cotidiana? ¿No? Porque las corporaciones hoy en día, por llevarse toda la montaña, por recopilar absolutamente todo el tráfico de datos, quiénes somos, qué nos gusta, por qué, si creemos en Dios, nuestras preferencias sexuales, ¿no? Toda esta cuestión de hábitos, qué leemos, qué no leemos, qué hacemos, qué preferencias de consumo tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Por llevarse todo eso, de alguna manera
y por conocer mucho más de lo que nosotros recordamos de nosotros mismos, tienen una especie de poder performativo sobre lo que nosotros mismos somos, sobre lo que nosotros somos como grupo social o como sociedad. Y acá vuelvo al tema inicial, ¿no? ¿Hasta dónde, si no hay privacidad, vivimos en una sociedad democrática? O si vivimos en una sociedad democrática, ¿qué tipo de democracia es esta en la que estamos hoy? El extractivismo claramente es ilegal. Es una violación masiva y sistemática sobre lo que en algún momento fue reconocido como un derecho humano. Claro, uno dice, Mark Zuckerberg viene alertando esta cuestión de que la privacidad desapareció y no está del todo equivocado. Él es un actor muy relevante en lo personal, pero también en lo corporativo, de que efectivamente esta muerte lenta de la privacidad y de los datos personales en algún momento vaya a nutrir sus modelos de negocio. Digo, puede ser que critiquemos a Meta, pero también podemos criticar a Alphabet o a Amazon o a cualquier otra corporación china, porque lo que está de fondo acá es lo siguiente. Si uno tuviera que clasificar a una empresa como Meta, debería preguntarse si efectivamente es o una empresa de innovación tecnológica o si es una empresa de venta de publicidad y de propaganda política. Y acá la cuestión se divide o divide aguas, ¿no? Si efectivamente es la segunda opción, que es una empresa de venta de publicidad donde obtiene sus principales ingresos, obviamente tener más datos personales para poder seguir vendiendo esta publicidad es absolutamente relevante. Entonces, tal vez habría que preguntarse si estas innovaciones o estos desarrollos tecnológicos no se orientan efectivamente a colectar y a fidelizar cada vez más los datos personales y las rutinas de navegación, etc. O sea, para cerrar y dar paso también a la próxima pregunta, vemos que las prácticas extractivistas son claramente nocivas para la protección de los datos personales, la protección de la persona, son claramente ilegales y además plantean esta cuestión de hacer un uso abusivo y una violación masiva y sistemática de los datos personales. Gracias, Ariel. Parece que esto nos lleva a una perspectiva muy orwelliana, ¿no? Es bastante complicado. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta para el doctor Ariel. Y bueno, ya nos estaba él comentando de esta parte del extractivismo de datos y cómo se puede llegar a utilizar esta información para influir en las decisiones democráticas. Y en ese sentido, pues también me gustaría que nos dijera cómo puede afectar a la democracia. ¿Qué ejemplos nos podría dar aquí, doctor Ariel? Si pudiéramos acotarnos a 4 minutos, por favor. Sí, sí, Flavio. Bueno, como aparece en uno de los artículos que escribí hace unos años, el caso de Facebook y de Cambridge Analytica lo que muestra claramente es cómo el extractivismo de datos, de grandes datos, sobre todo personales, de carácter político, ¿no? Estamos hablando que los datos personales se pueden clasificar, específicamente los de carácter político, van dando un deterioro sobre la democracia. ¿Y qué es lo que muestra el caso de Facebook y Cambridge Analytica? Que una consultora norteamericano-británica, a través de la microsegmentación psicográfica, es decir, de acumular datos que había sacado inicialmente de Facebook, pero que también cruzó de otras bases de datos, de tarjetas de crédito, consumo, bueno, y de todas las bases de datos que pudo cruzar, fidelizó tantos datos personales o poblacionales, si se puede decir también, de grupos de personas y demás, y empezó a enviar mensajes políticos a partir de esos perfiles, ¿no? De si les gustaban o no les gustaban algunos candidatos, si tenían preferencias o no, se utilizó mucho la desinformación y las campañas de odio, etcétera, ¿no? A mayor cantidad de datos personales obtenidos de diferentes plataformas, redes sociales o hábitos de consumo, rutinas de navegación, etcétera, podían efectivamente empezar a especular, por llamarlo de alguna manera, especular si las personas, o predecir si las personas podían votar o no a un determinado candidato o candidata, o si podían estar a favor o en contra de la salida, por ejemplo, del Brexit, del Reino Unido de la Unión Europea.
Esto se conoció a partir del 2018, pero en realidad se refería a elecciones anteriores, 14, 15, por ejemplo, en la Argentina, 16 en la elección a presidente, la primera vez que se elige, o la única vez que se eligió a Donald Trump, o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se llamó el Brexit. ¿Qué es lo que se ve de fondo? Que teniendo tanta cantidad de datos poblacionales, poblacionales, no alcanza con la categoría de datos personales, sino que hay que empezar a hablar de datos poblacionales, se tienen datos de la completitud de toda la población, y acá hago un apéndice o un paréntesis vinculado a si efectivamente nos van a servir, ¿no?, las clasificaciones de protección de datos personales, y no deberíamos ampliar el rango de protección a una cuestión poblacional en términos soberanos. Cuando se tienen tantos datos de la población, se le pueden enviar mensajes, o bien para que la persona opte por un determinado candidato o candidata, así como opta por un producto, un shampoo, o irse de vacaciones a algún lado, o comprar algún servicio, puede optar por eso, o bien incluso se pueden utilizar esas campañas de envío de mensajes microsegmentados para que la gente, la población, no vaya a votar. Entonces hay múltiples formas de comenzar a manipular a través de propaganda política, que es lo que está ocurriendo con la democracia. En términos estrictos, este tipo de utilización de microsegmentación psicográfica, además de pertenecer al rango de lo ilegal vinculado al extractivismo de datos personales, tiene un enorme problema para los derechos personales, un enorme problema para la política, ¿no? Porque se están enviando tantos mensajes políticos como personas. Se supone que la política va a aglutinar, va a construir entre mayorías y minorías para poder convivir en una sociedad de forma democrática. Y también tiene un enorme problema, el extractivismo de datos personales de carácter político tiene un enorme problema, porque empieza a ser violatorio del secreto del voto, porque el voto se puede o bien saber en términos efectivos, porque la gente lo dice, porque se sabe el voto anterior, o bien se puede empezar a predecir, ¿no? Lo puede decir antes o después, o se puede predecir utilizando obviamente estos perfiles, estos datos y ciertos algoritmos, ciertas herramientas de inteligencia artificial. Con lo cual, el gran riesgo para la democracia, sobre todo si uno puede establecer una división o puede marcar estas asimetrías entre quienes tienen las herramientas para procesar estos datos políticos y quienes no las tienen, es que el voto sigue siendo secreto solo para el pueblo entre sí, ¿no? Hay algunas personas que tienen la capacidad de saber o de predecir el voto, incluso no con máquinas de votación electrónica, son un fraude obvio, sino una cuestión de voto papel urna, porque el voto se transforma, se convierte en el pecho del ciudadano o en la cabeza del ciudadano. Y hay múltiples formas de enloquecer, confundir, desinformar a la población para que vote cualquier otra cosa. Ahí hay un riesgo enorme para la democracia. Digo, también hay un enorme riesgo con otro tipo de datos, ¿no? Los datos médicos, los datos de consumo. Hay múltiples formas de hacer fraude. En el caso de la cuestión política, el caso de Cambridge Analytica muestra una alarma gigantesca sobre la democracia. Gracias. Yo creo que esto de poder predecir qué es lo que va a hacer la gente a futuro también da la libertad para poder tomar acciones y en este caso poder, digamos, focalizar información que pueda influir en su decisión final, hablando del voto. Ariel, hemos visto que este año 2023 han salido un montón de inteligencias artificiales, chatbots, asistentes virtuales, como les querramos llamar, pero en lo inmediato, de acuerdo a lo que ya nos has estado comentando, ¿tú crees que haya alguna solución a este problema o crees que esto todavía puede empeorar? Hablando en términos de posibles proyectos nuevos que vienen, ¿qué nos podrías comentar? Gracias, Flavio. La verdad es que soluciones hay muchas, hay que probarlas, hay que tener el coraje de regular con capacidad. El nivel de solución de esto siempre tiene obviamente un aspecto político a considerar, y es que si puede haber soluciones a esta problemática, que es una problemática global y sobre todo extractivismo proveniente de algunas corporaciones y estados, tiene que ver con las regulaciones locales, en donde
las posiciones soberanas empiezan a valer y a tener un valor superlativo. Y como siempre vamos marcando, es importante entender, sobre todo para la cuestión de la privacidad y la protección de datos personales, entender que existe un adentro y un afuera de lo que ocurre en México, de lo que ocurre en la Argentina, de lo que ocurre en diferentes países, ¿no? Algunos países, por ejemplo Rusia con la RUNET, o China, ¿no? Siempre tan criticada por las corporaciones norteamericanas, por el Estado norteamericano, otros países, incluso hasta la India o Australia mismo, ¿no? Que uno dijera, bueno, pero Australia es un caso atípico. Bueno, ellos han podido controlar un adentro y un afuera, ¿no? Yo ayer miraba un poco todo el tema de los satélites que conectan a Internet, ¿no? Los de baja órbita, que también fue parte del evento en el día de ayer, y pensaba, ¿no? Internet se está volviendo de múltiples formas, es un poco lo que nos invita a reflexionar los avances en IoT, ¿verdad? Múltiples dispositivos, múltiples sensores, cosas que empiezan a tomar decisiones porque forman parte de una red enorme, etc. Y yo creo que nosotros tenemos soluciones para una violación masiva y flagrante, para intervenciones extranjeras sobre procesos eleccionarios, sobre, por ejemplo, empresas que quieren datos médicos para saber si somos aptos o no, si nos van a dar un crédito o no, si nos van a aplicar un scoring, si nos van a dar un trabajo, si nos van a echar del trabajo, si nos vamos a morir mañana. Bueno, todo este tipo de cuestiones que fuimos viendo, hay soluciones, ¿no? Una de las soluciones tiene que ver con la anonimidad. ¿Por qué es necesario entregar mi nombre y mi apellido? Porque uso un teléfono. ¿Qué hay? Cuestiones de Estado, razones de seguridad, pero si en realidad es una estupidez eso, ¿no? ¿Por qué no compartimos del espacio público todas las cámaras de seguridad? Si son públicas, ¿por qué en realidad no puede cualquier vecino poner en un canal de la televisión digital o de cualquier lado las cámaras que son de su barrio? Si son públicas, si las pagamos entre todos. Hay múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, ese sería el concepto de seguridad comunitaria. Hay múltiples formas de encontrar soluciones a esto. Las soluciones van de a poco, ¿no? Se van construyendo, son soluciones situadas. Yo creo que hemos hablado también en alguna oportunidad, Flavio, de Yu Hui, ¿no? De cómo hay ahí una cosmotécnica que toca la fibra íntima de lo local. No es que yo esté en contra de la globalización, estoy en contra de esta globalización, que me parece espantosa, ¿no? Y que me parece violatoria de derechos, nos deja un mundo completamente asimétrico, desigual, bueno, etc. No vamos a ahondar porque me parece que todos vemos que nos estamos deteriorando de múltiples formas. Pero yo sí soy muy esperanzador, o tengo mucha esperanza de que encontremos soluciones. De hecho, digo todas estas cosas porque anclo mi esperanza de tomar otra vía, tomar otros caminos. Ahora, ¿qué ocurre? Si, retomando un poco lo que dijo Paz antes, si uno mira los proyectos de ChatGPT, o mira los chatbots generativos que vienen, empieza a entender que, o vuelta a lo mismo, ¿no? Si de repente Facebook trae nuevos chatbots vinculados a las personas o a la posibilidad de que uno tenga asistentes virtuales en la web o en el metaverso o en algún tipo de web mixta con estas personalidades, y va a utilizar los datos personales para interacción, y uno rápidamente va a ver que Facebook o la empresa Meta, como ya es su estilo, va a hacer cualquier cosa para retener nuestra atención, para que estemos ligados a sus servicios, y eso pueda colectar más datos personales, pueda fidelizar los que ya tienen y pueda establecer mayor nivel de preferencia, ¿no? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera? Y en realidad acá ya la situación empieza a volverse bastante más compleja. Hubo casos de suicidios en el relacionamiento con este tipo de tecnologías, porque efectivamente son realmente muy, bueno, da para discutir, ¿no? Son realmente cuasi inteligentes o son muy similares a lo que de alguna manera es una conversación humana. Y eso hace que los niveles de empatía crezcan y uno vaya desnudándose en relación a este tipo de tecnologías. Y claro, para chatear con alguno de estos servicios uno pone sus datos, ¿no? Pone su perfil, su cuenta. A nadie le permiten interactuar con estas herramientas si no pone quién es, de dónde, etc.
Acá quiero dejar en claro una cuestión, ¿no? Las soluciones vienen por cuestiones de soberanía tecnológica y por cuestiones de mirar mucho más lo que hacen algunas potencias a nivel internacional que lo que dicen. ¿No? Si uno mira, por ejemplo, las políticas en Estados Unidos, los norteamericanos saben muy bien cómo controlar sus corporaciones y tienen una lógica adentro de Estados Unidos y otra lógica afuera, ¿no? En el mercado donde se compite esta cuestión extractivista, pueden hacer lo que quieren, ¿no? Y finalmente luchan y la cuestión de estar adentro o no de un modelo, de un paradigma tecnológico, quedó muy claro con lo de Huawei y demás. También quedó muy claro que las corporaciones responden a los estados, son parte de esos estados, pero no ocurre distinto en China, ¿no? A las corporaciones chinas no se les ocurre hacer algo distinto de lo que dice el Partido Comunista. Eso está también muy claro, lo mismo ocurre en Rusia. No, el tema es qué hacemos nosotros, qué hacen en México, qué hacemos en México, qué hacemos en Brasil, qué hacemos en la Argentina. Ayer Mariana Siqueira fue muy clara, ¿no? Sobre cómo veía la regulación en términos de inteligencia artificial y democracia. Hay varios puntos ahí a rescatar que me parece que son muy importantes. Si nosotros, y digo esto último, me quedo sin tiempo, me gustaría decir muchas cosas más, pero bueno, no quiero monopolizar la palabra. Si uno tuviera que leer las condiciones de uso de los servicios a los cuales le damos rápidamente clic, que dijo tranquilamente Paz, que uno llega con un problema médico, va al médico y dice, bueno, firme este consentimiento, ni lo mira. ¿Qué me estás mirando? Resolveme ya el problema que tengo, y encima estoy recontra asustado, o tengo un pariente, etcétera, ¿no? Tampoco andemos en esa cuestión porque es evidente que ante un estado de necesidad uno no mira nada. En un estado de ansiedad o de urgencia pasa de largo. Y cuando uno va a ver esas condiciones son claramente leoninas, ilegales, son paralegales en muchas interpretaciones, son claramente violatorios o extractivas en esto que estamos diciendo. Y cuando servicios como Meta nos ofrezcan, por ejemplo, tener un avatar de un familiar, ¿qué vamos a decir? Si tenían todos los datos. Lamentablemente tenemos un familiar que falleció y nos gustaría tener como un recuerdo. Uno puede ver un History Live o puede ver alguna cuestión de historia, o lo puede de alguna manera simular a través de un avatar. Bueno, eso que aparece como de ciencia ficción, hoy en día ya es posible. ¿Cuáles son las condiciones de uso para eso? Si eso es un problema legal en sí mismo, ¿no? O lo mismo que comentaba Paz, que no lo dijo así de esta forma que lo digo yo, tal vez lo dijo mucho mejor, pero cuando te aplican scoring sobre datos médicos o sobre datos biomédicos que tenemos, bueno, ahí va a haber un problema enorme, ¿no? En el panel anterior, el profesor mexicano comentaba claramente que hay una medicina preventiva con tanta cantidad de datos, ¿no? Lo mismo con el voto, ¿no? Si el voto se puede predecir, bueno, pero si el ataque de corazón se puede prevenir, entonces, ¿qué haces comiendo de esta forma? ¿Por qué no haces deportes y un montón de cuestiones, ¿no? Y hay una intervención ex ante en esta cuestión. Cuando se aplica scoring sobre esta cuestión, y Flavio vayas a buscar trabajo, te van a decir, no, pero mire, usted tiene este pronóstico, o directamente un crédito. Sí, mire, me quiero comprar mi casa. No, usted finalmente tiene esta cuestión. ¿Y cómo esos datos terminan en servicios de estas empresas? De múltiples formas. No es necesario que se haga un acuerdo. Termina en estas manos porque las redes de relaciones para este tipo de servicios que estamos montando requieren auditorías cruzadas. Ninguna empresa de seguro te va a dar un seguro de cobertura a una empresa médica, ni a un hospital, ni a nadie, si efectivamente no ve el tratamiento de datos que vos estás teniendo. Ahí se quedó con todos los datos. Ninguna empresa de servicio tecnológico te va a tomar un trabajo por el cual le vas a pagar una fortuna si no ve la infraestructura que vos tenés, el tratamiento o cómo está construida esa base de datos, etc. Digamos, no hay forma de escapar a esta cuestión. La cuestión se fue construyendo así y por eso el tema es tan complejo. Así es, algo bastante complejo de solucionar, pero creo que no imposible. Gracias, Ariel.